pudieron ver el video, ¿verdad? Dice tenemos que hacer algo que refleja a Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, eso es lo que hacemos, reflejamos a Dios. Pero una de las cosas de reflejar a Dios es de que independientemente de las circunstancias, de lo que esté pasando, lo que esté viviendo, lo que esté afrontando, usted refleje siempre a Dios. No refleje tristeza, no refleje queja, no refleje llanto, sino una actitud positiva reflejando a Dios. Ustedes miran ahorita que está bonito aquí otra vez, como los domingos, todo eso, ¿verdad? Pero déjeme contarle que no estaba así. El día martes, en la tormenta, se nos inundó toda la iglesia. Se metió el agua en todo esto de acá, la cocina, el pasillo, para el otro lado. Fue algo horrible. Yo estaba lejos, estaba allá en la tierra de Yorkville, cuando me avisaron, se inundó la iglesia. Y agarré camino para acá, pero cuando encontramos estaba Pastor Phil, estaba Heather, los papás de Heather, estaba Daniela y su hijo sacando todo el agua. Y nosotros ya venimos ya al último, pero ellos habían pasado horas sacando el agua aquí, sudando, con dolor de espalda, dolor de brazos, porque eran pesadas las cubetas sacando el agua. Yo vine a ayudar ya al último, que casi no hice nada como ellos. Y entonces todo esto estaba mojado, se tuvo que sacar a secar, se secó todo el piso y bueno, gracias a Dios todo está igual, pero seguimos reflejando a Dios. No tuvimos queja, seguimos reflejando lo que Dios es para nosotros, con una cara agradable. Y entonces vamos a darle gracias a Dios primeramente por permitir tener gente como Heather, como Phil, como los padres de Heather que pasaron tiempo sacando el agua de aquí. Un aplauso para ellos, por favor. Thank you, Heather. Thank you for your family. Yeah, the working really hard right here. Take the water out. Sí. Y entonces, bueno, gracias a Dios, pues ya está mejorando. Estamos trabajando en el otro área ya también con ventiladores para que no se humedezca y los niños puedan regresar el próximo domingo a tener sus clases allá. La otra cosa, pues como les digo, bueno, es bonito el reflejar uno a Dios y tener una cara agradable, sonriente siempre, porque a veces no siempre nos van las cosas bien. Nosotros, si pudieron haber algunos, nos fuimos de vacaciones con mi familia y felices allá, pero regresamos y pum, como martillo, nos fue dando un montón de problemas. Desde cuando regresamos me llaman mi nuera de Dakota del Sur y me dijo, van a operar a su hijo de emergencia. Y nosotros esa noche veníamos manejando porque nos fuimos a juntar con él a celebrar su cumpleaños. Y entonces tuvimos la intención de viajar directamente a Dakota del Sur y él dijo, nomás me operan, dijo, y yo ya voy a estar bien. Le quitaron la vesícula, no era algo tan grave, pero sí necesitaba. Él le ayuda porque está en un proceso de menearse de estado y él estaba empacando todas sus cosas y necesitaba que todo eso estuviera terminado. Bueno, pues gracias a Dios me dijo él, no te vengas porque yo prefiero mejor que vengas la próxima semana y me ayudes a manejar el camión porque no voy a poder. Le digo, bueno, está bien. Fue la primera que nos pasó un susto, el hijo estaba en peligro. Llegamos para acá y según a descansar de vacaciones, y no, nos encontramos con otro problema, otra dificultad en la casa en Yorkville. Estaba rentada y la dejaron totalmente destruida. La casa apestaba tanto que uno no podía ni entrar porque tenía que salir corriendo, el olor era tan fuerte. Ni con mascarilla aguantarnos estar adentro. Y fue algo insoportable. Toda la semana, procesos de trabajo, mis hijos, mi esposa, y trabajando, restaurando la casa, quitamos toda la carpeta. Tuvo que pintar toda la casa. Se tuvo que cambiar los toilets, se tuvo que limpiar los conductos de aire acondicionado y ahorita pues estamos poniendo el piso y ya hoy en la tarde termino el piso y se acabó el tormento. Pero con la bendición de Dios y la gracia de Dios siempre reflejando el amor de Dios. También se dieron problemas con mis hijos, situaciones personales de ellos que también nos pusieron tristes, pero yo le decía a mi esposa, bueno, qué bueno. Quiere decir que el diablo está enojado porque estamos haciendo bien las cosas y nos está atacando. Y nos pusimos a orar y a orar.
y reflejando siempre el amor de Cristo. Muchos me vieron, los saludé, ¿cómo están? Ni cuenta se dieron porque mi imagen era la misma, reflejar el amor de Dios. Y entonces pasó algo tan maravilloso en esos días que todo eso lo hacemos a un lado porque pudimos estar en intimidad con Dios, impregnados de Dios, que en realidad pues fue notorio el tener la presencia de Dios. Fue notorio. Mi esposa y yo fuimos a visitar a una señora en Yorkville, una viejita que está cuidando a su hijo de 32 años que tuvo un problema, cayó en coma y ya ha perdido la noción completamente. Ya regresó a la vida, pero quedó parapléjico. Nosotros llegamos a la casa de ella, estuvimos ahí, le ayudamos a hacer unas cosas. Cuando salimos, la viejita comenzó a llorar, nos abraza, a abrazar y dice: gracias, que Dios les bendiga. Y yo le digo: estuvimos orando por tu casa, estuvimos orando por tu hijo. Quería decir que esa presencia de Dios fue tan palpable que la señora lo sintió y se nos tiró a abrazar. Nos abrazó tanto y se puso a llorar. Y yo le decía a mi esposa: eso es cargar, impregna la presencia de Dios en uno y poder llevar a otras personas esa misma presencia de Dios. Luego, hace 2 días también estaba yo trabajando acá y me llama mi esposa: mi carro trae un ruido raro. Y le digo: ¿cómo es el ruido? No sé, se suena como la llanta. Le digo: ahoríllate, te parqueas y mira si no se reventó una llanta. Ella tenía como 1 hora y media manejando a 70 millas, 80 millas por hora. Y cuando se baja resulta que la llanta nomás llevaba un tornillo. Todos los demás estaban quebrados. Esa mañana ella se fue como a las 5 de la mañana y como siempre cuando va en camino me está hablando por teléfono y me habló a las 5:30. ¿Cómo estás, amigo? Bien, le digo, pero no puedo hablar contigo. Le estaba orando por ti precisamente y orando por los niños, por mis hijos. Así le digo niños, ya son hombres, pero yo le digo niños. Y me dijo que cuando termines me hablas. Y yo a esa hora estaba a las 5:30 de la mañana orando por ella, por los niños y todo. Cuando ella me llama como a las 10 de la mañana, le digo: gracias Dios por protegerla. Quiere decir que sí, la presencia de Dios sigue con uno. ¿Cómo es posible que 1 hora y media pudiera correr ella con una tuerca en su llanta y que Dios la haya tenido con bien? Y se pudo ir a restaurar el carro. Fui a tratar de ayudarla, llamamos al mecánico que le había puesto una llanta un día antes y que posiblemente no le apretó bien los tornillos o le apretó de más que los hizo quebrar, o algo pasó que vibró la llanta y los quebró. Pero gracias a Dios todo bien. Y no nos quejamos, seguimos dando la misma expresión, reflejando a Dios. Hay cosas de que uno decide qué quiere ver: si ponerse triste por lo que está pasando o ponerse feliz por lo que Dios está haciendo. Lo que quiero tratar de enseñarles es que todo lo que pase alrededor de nosotros hagámoslo a un lado y miremos las maravillas de Dios. Cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos cuida, cómo Dios sigue actuando. Y es por eso que es necesario buscar de la presencia de Dios, impregnarse de su presencia, para que uno pueda ser de bendición a muchas personas más. Entonces eso es un pequeño testimonio que queríamos compartir con todo lo que pasó en la iglesia aquí, también de la inundación. Pero qué bueno, Dios ha sido bueno y aquí estamos. Yo sé que tal vez algunos de ustedes también han pasado por dificultades o están pasando y Dios los tiene aquí. Qué bueno, hay que ver eso, lo bueno que Dios es con nosotros. Entonces, para el tema de hoy va a ser llamado una iglesia que abraza. Entonces, esto ha pasado a través de cuando tuvimos la serie del libro de los Hechos, terminó y se recuerdan que le decían: nosotros somos Hechos 29, pero el libro de los Hechos solo tiene 28 capítulos. ¿Y por qué nosotros éramos Hechos 29 ahora? Porque nosotros estamos escribiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y ese se va a llamar nuestro Hechos 29. Y vamos a poner en práctica lo que aprendimos del estudio del libro de Hechos en la serie.
y en esta nueva serie pues vamos a poner en acción lo que aprendimos y hacer de esa manera hacedores de la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y así como comenzó la iglesia y se expandió, nosotros ser parte de esa historia que vamos a trabajar junto de la mano de Dios para que la iglesia siga creciendo. Entonces, para ilustrar el tema de hoy, de que una iglesia que abraza, vamos a contar una pequeña historia. Hace algunos años, en una pequeña ciudad, un joven llamado Andrés entró a una iglesia por primera vez. Él no conocía a nadie en la iglesia. Venía con el corazón roto y la vida hecha pedazos porque su novia lo había terminado. Él no sabía qué hacer. Su plan era sentarse en el fondo, en la última banca, escuchar al pastor y luego irse sin que nadie lo viera. Pero antes que comenzara el servicio, una mujer anciana se acercó hacia él. Lo miró a los ojos y le sonrió y le decía: ¿te puedes poner de pie? Y él dice: ¿para qué? Quiero darte un abrazo. Y él se para y la mujer lo abrazó tan fuerte, tan fuerte. Ese abrazo no fue de compromiso, sino que fue un abrazo de bienvenida, donde le decía: eres bienvenido, estás en el lugar correcto. Y él se sintió amado, se sintió de que lo que le estaba lastimando se estaba reforzando por el abrazo de alguien más. Andrés contó después que ese abrazo fue la primera vez en años que sintió el calor humano sin que lo condenara, sin juicio, sin ningún interés o nada oculto. Y ese gesto sencillo lo hizo volver, escuchar el mensaje, entregar su vida a Jesucristo, y hasta el día de hoy sigue sirviendo en esa iglesia. Entonces, ¿por qué contar ese abrazo? Porque a veces esos abrazos cambian la historia de la vida de cualquier persona. Un abrazo puede cambiar el rumbo de una persona. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 4, del verso 1 al 6, él nos llama a vivir de una manera que abracemos a los otros con humildad, con mansedumbre, con amor, protegiendo la unidad del Espíritu Santo. Una iglesia que abraza no solo abre sus puertas a la gente, sino que abre su corazón. Entonces vamos a ver qué dice la cita bíblica de Efesios capítulo 4. Dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Imagínense qué consejo da el apóstol Pablo. Pablo escribe desde la cárcel, porque estaba prisionero a causa de Jesucristo, a causa de predicar de Jesucristo. Cualquiera se hubiera puesto a decir: mire, yo siguiendo a Jesucristo y me meten en la cárcel, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué predico? ¿Para qué enseño? Si aquí me tienen encerrado. Dios no existe. Sin embargo, el apóstol sabía que lo más importante para él era estar en la presencia de Dios, enseñar de lo que Dios le dijo que enseñara, seguir impregnado de esa presencia que tuvo en ese encuentro personal con Jesucristo cuando él iba camino a Damasco y tuvo el encuentro con Jesucristo que lo tumbó del caballo. Él no quería deshacerse de lo que había experimentado al estar con Jesús, y él hace a un lado la cárcel y sigue trabajando y recomendando a los demás. Y les decía: les ruego que vivan como es digno del llamamiento. O sea, no es importante todo lo que pasa alrededor. Lo más importante es, bueno, tenemos que vivir dignos del llamamiento que Dios nos ha hecho y nos ha llamado. Tenemos que aprender a vivir unidos. En un mundo donde la gente
se distancia por diferencias, se distancia por cualquier tipo de problemas, se distancia porque no saben resolver lo que han provocado o el fuego que se ha encendido. Pero lo más importante es de que la iglesia está llamada a ser el lugar donde se apaga ese fuego. La iglesia está llamada a ser la iglesia que abraza. La iglesia está llamada a ser la iglesia que ayuda a resolver los problemas. Y todo esto con ayuda del Espíritu Santo que recibimos. ¿Se recuerdan que todo lo que pasó en la historia del libro de los Hechos fue a causa de el Espíritu Santo descendió sobre ellos? Y ese mismo Espíritu es el que está en nosotros. Es el mismo Espíritu que recibimos por medio del bautismo. Es el mismo Espíritu que habita en nosotros y que va a estar con nosotros hasta el fin. Entonces tenemos que ser dignos del llamamiento y abrazar no solo a las personas, sino que abrazar nuestras confesiones. ¿Qué es lo que la iglesia confiesa? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? Abrazar nuestras confesiones para poder dar de ese amor de Dios a los demás con un llamamiento santo. Un abrazo no es solo físico, es una actitud del corazón que recibe a los demás, que los perdona, que camina junto con otro. Ese abrazo, que no es solo físico, ayuda a cambiar la historia de la vida de muchas personas. Así que vamos a dividir en 2 puntos este mensaje para entenderlo de una mejor manera. Punto número 1 dice: una iglesia que abraza camina con humildad. El verso 2 del libro de Efesios decía: y que sean humildes y mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en amor. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar más en los demás que en uno mismo. Es bajar la mirada del espejo y levantarla hacia el corazón del ser humano. Reflejar el amor de Cristo, no nuestro reflejo. Muchas veces queremos reflejar lo que nosotros somos y decimos: yo así soy y no puedo cambiar y no voy a hacer nada. Pero si bajamos la mirada a ese espejo donde no nos miramos nosotros, no, que miramos a Jesucristo, vamos a reflejar a Jesucristo y vamos a poder perdonar, vamos a poder también nosotros ser pacientes con los demás, a ser mansos. La mansedumbre y la paciencia es la fuerza del ser humano que elige amar, no que te obliga, elige. Uno elige. Cuando uno es manso y paciente, elige amar a los demás. La paciencia es el tiempo que le damos a ese amor para obrar. Pacientes, porque a veces es difícil, la otra persona no quiere. Queremos darle amor y la otra persona nos rechaza. Entonces es donde entra la paciencia. Seamos pacientes, porque a su tiempo segaremos, dice la Escritura. Entonces, mansos, pacientes. Y de esa manera vamos a dar ese amor para obrar. ¿En qué? En la unidad que habla la Escritura. La unidad, ¿qué es la unidad? No se logra mirando nuestras diferencias, sino se logra recordando quién nos une. ¿Y quién nos une a todos nosotros? Jesucristo. Jesucristo. Entonces hay que recordarnos quién nos une y amarnos en ese mismo amor de Dios que refleja ese mismo Dios que nos impregna de su presencia. Sin humildad, el orgullo levanta barreras. Con humildad se tiende puentes. Si usted es humilde, se tiende puentes y cualquiera puede pasar. Pero cuando no es usted humilde, su orgullo levanta una barrera que no permite que haya paz, ni que haya amor, ni reconciliación. Jesús, Él abrazó a los pecadores, abrazó a los necesitados, porque la Biblia dice que Él se despojó de su gloria, Él siendo Dios,
se despojó de su gloria. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2 del verso 5 al verso 8, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense qué tan grande era el amor de Dios, que dice Jesús que nosotros debemos de sentir el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, siendo Él Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él mismo se humilló a sí mismo y se hizo hombre como nosotros. Y estando en esa condición de hombre como nosotros, Él se humilló Él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué se humilló Él? Por amor a nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados. Él tendió un puente, no hizo una barrera. Y es por eso que ahora tú y yo, ese puente que Él puso, que se llama el regalo de gracia, nos hace vivir en el amor de Dios, nos hace perdonar, nos hace restaurarnos, nos hace ser pacientes y nos hace buscarlo todos los días de nuestra vida, porque solo en Él tenemos la victoria. Solo en Él podemos salir adelante. En la iglesia, la humildad nos permite escuchar a los demás antes de juzgarlos. Nos hace servir a los demás antes de ser servidos. Eso es reflejar el carácter de Dios. No hay que esperar que primero me ayuden para ayudar, no hay que esperar que me sirvan para yo servir. Y debemos de aprender a escuchar antes de juzgar. El punto número 2 dice, una iglesia que abraza responde con mansedumbre y con paciencia. Mansedumbre, decíamos, es una fuerza bajo control. No reacciona con ira, con enojo, sino que reacciona con amor. Mansos. Dice la Biblia, sean mansos como la paloma, pero también sean astutos como las serpientes. Entonces, en ese mansedumbre que habla la Escritura, quiere decir que nosotros tengamos el control y que reaccionemos con amor hacia los demás. También dice que tenemos que tener paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar las faltas del otro sin romper la comunión. Eso existe mucho en las relaciones de pareja. Paciencia, ¿qué quiere decir? La capacidad de soportar las faltas del otro sin que se rompa la comunión de ambos. Jesús tuvo paciencia con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces le seguimos fallando y no nos da la espalda? Sigue con nosotros, es paciente, porque no quiere romper la comunión que Él tiene con nosotros. Él quiere que esa comunión continúe. Y por eso dice, tengan ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces Él, siendo en forma de hombre, quiere decir que no era forma de Dios, no lo hizo sobrenatural, lo hizo en forma de hombre. Si Él fue capaz de hacerlo, quiere decir, ustedes también pueden hacerlo, porque yo lo hice en condición de hombre, no en condición de Dios. Por eso me humillé a sí mismo y me hice igual a ustedes, para que no me digan, no se puede hacer, es imposible. Sí se puede, y Jesús lo demostró. Abrazar no significa que todo esté perfecto, sino que decidimos amar incluso cuando la persona es imperfecta. ¿Para qué? Para no romper ese vínculo de paz. El abrazar no quiere decir solo te puedo abrazar cuando me hagas el bien, cuando me agrades. No, aún con las imperfecciones de cada uno debemos de aprender a abrazar. Así como una madre abraza a su hijo, incluso cuando este hijo
es desobediente. En cuando también ese hijo tal vez está haciendo cosas que no son correctas. O tal vez ese hijo llega todo sucio del trabajo y aún así la madre se levanta y lo abraza. Eso es un amor sincero que debemos de aprender a tener, no solo con los hijos, sino con todos, específicamente con nuestra familia. Un abrazo cambia todas las cosas. Dios nos abrazó a nosotros cuando nos encontró sucios, llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de errores, llenos de faltas, y aún así Jesús llega y nos abraza, nos levanta, nos limpia. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Una iglesia que abraza guarda la unidad del Espíritu Santo. Dice el verso 3 y el 6: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, pero actúa por medio de todos y está en todos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que luchar, mantenernos en ese espíritu, porque este nos lleva a estar en paz. Dice que nosotros somos llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La única esperanza, dice: la resurrección de los muertos. Cuando vamos a resucitar, vamos a estar con Jesucristo para siempre. Dice que también habla de un solo cuerpo y un solo espíritu. El Espíritu Santo de Dios y el cuerpo que vamos a recibir cuando nosotros hemos resucitado. Y también un solo Señor. ¿Quién es el único Señor? Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. Una sola fe. No hay varias fees, es una sola fe. La fe en el Hijo de Dios, que fue el que nos salvó. Y un solo bautismo. ¿Cuál bautismo? El que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No importando de qué manera, si es inversión, si es rociado, con que usted reciba el único bautismo, que es el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es válido. Y dice: y un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos. Claro, Dios está encima de todos, pero dice que también actúa por medio de todos y que Él está en todos. Así que nadie puede decir: conmigo no está Dios. Nadie puede decir, porque Él dice que Él obra en todos y que Él está en todos. Todos tenemos la capacidad de dar del amor de Dios, porque Él habita en nosotros. Se recuerda que decíamos que somos templo del Espíritu Santo. Dios está en nosotros. La unidad no se crea, ya fue dada por el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es proteger la unidad y no hacer separaciones. Recordemos que somos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se guarda? ¿Cómo se guarda esa unidad? ¿O cómo se guarda el Espíritu Santo en nosotros? Con paz, con diálogo, con perdón y priorizando lo que nos une sobre todo aquello que nos quiere dividir. ¿Quién nos quiere unir? Jesucristo. ¿Quién nos quiere separar? Satanás. Y todo lo que pasa alrededor son ataques del diablo cuando mira que estamos nosotros del lado de Jesucristo, del lado de Dios, y hay que ponernos alegres. Qué bueno, no nos va a vencer, porque la palabra a mí me dice que estamos guardados en el hueco de la mano de Dios y que ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa crea nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y cuando nosotros recordamos eso, ya yo no tengo miedo, de aquí nadie me saca, estoy protegido porque estoy en las manos de Dios. También se guarda pasando tiempo con Dios por medio de la oración, por pasar en intimidad con Dios. Él de esa manera, cuando pasas en oración, estás con Dios, te impregna de su presencia y de su esencia. Y luego,
esa presencia y la esencia de Dios anda contigo todos los días, que puedes abrazar a cualquier persona y la vas a sentir. La vas a sentir. Porque esa esencia, esa presencia de Dios se impregna tanto dentro de nosotros cuando pasamos tiempo con Dios, que yo creo que la presencia de Dios nadie la va a hacer indiferente. Nadie la puede hacer indiferente. Al abrazar a otro, esa esencia y esa presencia se pegan. Esta mañana estábamos cuando terminó el servicio americano, sentados en aquella mesa, y viene nuestra hermana Dina, y viene Heather y le da un abrazo y le dice: hermana, ¿cómo huele de rico? Y después yo vengo y abracé a la hermana y sentí el olor que estaba bien rico. Digo: ¿cómo huele de rico? Y me venía a la mente eso. El pasar tiempo con Dios, su esencia se penetra en uno y los demás podemos sentirlo. Es algo como pasarle el olor a otra persona. Y me hizo correr a mi casa y hacer algo para poner un ejemplo de eso. Entonces vamos a poner a 3 voluntarios. Aquí hay 3 ahí. Pueden venir para acá. Venga, hermana, venga para acá. Y eso es llevar la esencia de Dios impregna dentro de uno. Venga, hermano. Huela a la hermana. Aquí. Ahora huele al hermano. Ahora lo va a hacer otra vez. Y esta representa la esencia de Dios. Ahora, dele un abrazo al hermano. Duro, dele un abrazo usted también al hermano. Impregna de olor. Ahora huele a la hermana. ¿A qué huele? ¿Por qué? Porque estaba impregna la loción en él, que el abrazo la pasó a ella y usted puede sentirlo. Cuando pasamos tiempo con Dios, la presencia de Dios se impregna dentro de nosotros, que el abrazar se pasa a otra persona y otra persona viene y lo siente. Por eso es que es necesario pasar tiempo con Dios para estar impregnos de la presencia de Dios. Para usted, se la regalo. Gracias por colaborar. Dígale, es la presencia de Dios. Pueden sentarse. Pues bueno, es una ilustración para que veamos cuando pasamos con Dios, cuando abrazamos a Dios, cuando estamos orando, estamos a solas con Él, esa presencia queda. Incluso ahorita estoy aquí sintiendo el olor y ellos están sentados. Estoy sintiendo la presencia de Dios. ¿Verdad? Qué bonito es estar en la presencia de Dios y llevarla a todos lados y poder abrazar a otros y pasarle de la fragancia de Dios, pasarle la presencia de Dios a otra persona. Eso es lo que debemos nosotros procurar. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que somos solo un cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todas las cosas. Que todo eso está en nosotros y que obra en nosotros para que nosotros también lo ayudemos a pasar a otras personas. Una iglesia que abraza no es uniforme, pero si está unida por diferentes dones, por un mismo propósito, por un mismo sentir, por un mismo pensar, uno se abraza uno a otro y uno no sabe qué cargas trae el otro, pero con ese abrazo le puede cambiar la vida a esa persona. Una iglesia que abraza es una iglesia humilde, paciente, unida. Un mundo reconoce a la iglesia, ¿por qué? Por su amor. Por su amor. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, si miran ustedes, ¿cómo hacer un abrazo? Miren, estos son hijos de Dios. En eso los conocerán, si se aman unos a otros. Y eso es lo que debemos hacer, amarnos los unos a los otros. Si queremos ser una iglesia
que transforma, debemos nosotros ser una iglesia abrazadora, que abrace con el corazón de Cristo. Hoy decidimos nosotros ser una iglesia que abraza con palabras, con acciones, con actitudes. No esperes que otra persona dé el primer paso, sino que tú seas el que tome la decisión y el primer paso de abrazar a alguien más. Recuerdan la historia de Andrés al principio, ¿verdad? Este joven de la historia, ese abrazo que recibió, no cambió sus circunstancias externas de inmediato, pero cambió su mundo interior. Lo mostró y le mostraron que Dios podía amarlo a través de las manos de otras personas y del corazón de otras personas. Hoy, quizás en nuestras reuniones no hay un Andrés, pero sí representamos muchos a ese Andrés, que estamos sentados y que venimos heridos, cansados, desconfiados. Tal vez solo necesitamos que alguien se acerque con humildad, con paciencia, con amor, para que pueda sentir el abrazo de Cristo a través de nosotros, porque Él obra en nosotros. El libro de Efesios, capítulo 4, 1, 6, no es solo un llamado a mantener la unidad, es un llamado a ser el lugar donde la gente puede experimentar el amor real de Dios. Nuestra iglesia no es solo edificio con sillas. Nuestra iglesia es una familia, es la familia de Dios. Y desde hoy, una familia que abraza. Que cuando alguien cruce por esas puertas, no solo vea rostros de personas sentadas, sino que miren un calor de hogar, que miren una familia. Y si tú hoy te sientes lejos, con el corazón roto, sin fuerzas, quiero recordarte, los brazos de Jesús están abiertos para abrazarte. Los brazos de Jesús están abiertos para decirte: te amo, te acepto tal y como eres. Y también te dice: tengo mi iglesia que puede abrazarte para que sientas mi amor por medio de ellos, porque yo obro en ellos. Amén. Oremos.